Buenos días con todos los estudiantes del Colegio Ingeniero Chulo. Vamos a desarrollar en esta oportunidad el curso del lenguaje, el tema número 4 que se llama multilingüismo peruano. Como verán, se trata de un tema muy interesante que nos hace valorar mucho más la gran riqueza cultural que tiene nuestro país. Nuestros objetivos son establecer la variedad cultural que existe en nuestro país desde épocas milenarias. Esa diversidad cultural se refleja, por ejemplo, en las danzas, en la música, en la gastronomía, en todos los valores que son propios de cada región, ya sea de la costa, de la sierra, de la selva, en el norte, en el centro, en el sur, en todos los confines del país, siempre hay muchos valores que debemos considerar. Muchos de nosotros somos también migrantes o hijos de migrantes, de provincianos, que podemos dar testimonio de la diversidad cultural que tiene nuestro país. Dentro de esa diversidad también se consideran en gran medida las lenguas, precisamente, que se hablan en buen número acá en nuestro país. Entonces, el segundo objetivo viene a ser conocer la diversidad de lenguas que se han desarrollado en nuestra patria y que se mantienen hasta la actualidad. Y finalmente, distinguir la real importancia del multilingüismo en nuestro país y su riqueza cultural. Este fenómeno del multilingüismo no solamente es exclusivo del Perú, sino que se manifiesta prácticamente en la totalidad de los países del mundo en mayor o menor medida, como vamos a ver a continuación. Nuestra motivación. El multilingüismo es un fenómeno generalizado en prácticamente todo el mundo y en forma especial muy enraizado en nuestra patria como una consecuencia natural de nuestra diversidad cultural, como ya manifestamos. Nuestro país presenta una variada riqueza cultural en todas sus regiones, lo cual se manifiesta hasta la actualidad. El Perú es considerado como un verdadero laboratorio lingüístico por dicha diversidad. Especialmente esa diversidad cultural se muestra en la selva, en la región de la Amazonía, en la sierra, en casi toda la sierra, en la zona del altiplano, pero en toda la sierra en general, y en menor medida en la costa, porque las lenguas amerindias de la costa prácticamente han desaparecido por la enorme influencia y jerarquía que tiene el español o castellano. Pero en la sierra y en la selva todavía se mantienen vivas una enorme diversidad de culturas que debemos conservar y también admirar de alguna manera. Multilingüismo en el Perú. ¿Sabes qué lenguas hablan estas personas y de qué país son? Aguaruna, quechua, aymara, shipibo, todos son hermanos peruanos de distintas regiones. Algunos son de la selva, como la guaruna y el shipibo, y otros como el quechua y la aymara son básicamente de la sierra. El multilingüismo entonces viene a ser la coexistencia de varias lenguas en una misma zona geográfica. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa de nuestro país, de nuestro querido Perú. Una muchacha de la costa dice hola, y esas formas de expresión que tú ves ahí son todas diferentes maneras de decir hola en las lenguas de las comunidades. Ayinyachu, por ejemplo, es en quechua, Kamisaraki en aymara, Cataquey en aguaruna, Dirje, también así en diferentes lenguas de la Amazonía peruana. Son diferentes maneras de decir hola. El multilingüismo entonces es un fenómeno lingüístico que consiste en la convivencia de muchas lenguas en un mismo territorio. Como ya dije, está extendido prácticamente en todo el mundo. Al mantener viva una lengua, se mantiene viva la cultura, los conocimientos, las prácticas y su visión del mundo. Es por eso que cuando desaparece una lengua, prácticamente desaparece una cultura, y eso viene a ser lo más lamentable desde el punto de vista étnico y antropológico. El Perú es multilingüe y a la vez pluricultural. Esto, lejos de ser una señal de atraso, es un rasgo de diversidad y riqueza cultural, de la cual debemos sentirnos orgullosos. Pocos países en el mundo y casi ninguno de la región tiene la diversidad cultural y la diversidad lingüística que tiene nuestro país.
La lengua cumple funciones de identidad y de transmisión cultural. En conclusión, si desaparece una lengua, como ya hemos dicho, desaparece una cultura, desaparece una visión del mundo. Aunque parezca mentira, aunque parezca increíble, muchas de las lenguas que se hablan en el Perú están en vías de extinción. Y por eso es una tarea pendiente, tratar de conservarlas, de cuidarlas, de darles el apoyo necesario para que se puedan mantener vivas. En este esquema se ve algunas imágenes que corresponden a diferentes etnias, especialmente de la Amazonía, que habla de la diversidad lingüística que hay en nuestro país. ¿Cuáles son las causas del multilingüismo? En tu material, en tu libro, se menciona que son de dos índoles. Pueden ser lingüísticas y también no lingüísticas. Lingüística, como por ejemplo la dialectalización y fragmentación de las lenguas. Una lengua se va fragmentando, se va quebrando, podríamos decir, y va generando otras lenguas nuevas. Tal como ocurrió, por ejemplo, en el pasado con el latín, que al fragmentarse generó las llamadas lenguas romances o lenguas románicas, como es el caso del español, del portugués, del francés, etcétera, ¿no? Todas las lenguas que provenieron del latín. Ese fenómeno actualmente se está dando en el quechua. Actualmente el quechua en el Perú no es una sola lengua, es una familia lingüística que además se ha extendido a diversos países. Por ejemplo, a Colombia, Argentina, a Bolivia, etcétera, ¿no? El quechua, entonces, repito, es una familia lingüística que tiene alrededor, solamente en nuestro país, alrededor de 20 lenguas. Lo único malo es que a cada una de esas lenguas también se le llama quechua, como vamos a ver más adelante. El desarrollo de interlenguas, o sea, de interferencias de lenguas, como ocurre, por ejemplo, en la actualidad, vamos a poner el caso de Estados Unidos, donde habrás escuchado hablar del famoso Spanglish. El Spanglish es una interlengua, una mezcla de español y de inglés, que mucha gente utiliza para comunicarse. Acá en la frontera peruano-brasileña existe lo que algunos llaman el portuñol, mezcla de portugués y español. Y en las etnias donde coincide el quechua con el castellano, algunos manifiestan que hablan el quechuañol, o sea, mezcla de quechua y español. Eso es lo que se llama interlenguas. Causas no lingüísticas, tenemos las invasiones y conquistas de los pueblos. Un pueblo generalmente, en la antigüedad sobre todo, ¿no?, trataba de expandir su territorio, invadía otras regiones y finalmente terminaba conquistando e imponiendo su cultura. Otra era las migraciones de los pueblos. Los pueblos de manera voluntaria a veces abandonan una región y van a otra por cuestiones de falta de recursos naturales. En la época de los incas te puedes acordar de los famosos mitimais, ¿no?, que eran trasladados, digamos, poblaciones enteras para llevar cultura, para diferentes razones, ¿cierto? La concentración de culturas también, cuando en una sola región, por ejemplo, coexisten o conviven muchos pueblos, ahí hay una alternancia también de valores culturales y obviamente también de lingüísticos. ¿Cuáles son las consecuencias del multilingüismo? Básicamente son tres. El bilingüismo, o sea, el hecho de que una persona pueda manejar dos lenguas o inclusive más de dos lenguas. Cuando maneja más de dos lenguas se le llama políglota. La diglosia, que es un fenómeno también interesante porque consiste en que en una sola región o en un solo pueblito coinciden dos lenguas y coexisten esas dos lenguas. Se llama diglosia. Glosia es lengua y di es dos. Y finalmente la extinción de una lengua. Generalmente la lengua más débil o la lengua que tiene menos prestigio es la lengua que termina por extinguirse. Por ejemplo, el castellano en su afán de expansión ha venido desplazando a las lenguas amerindias y ha generado la extinción de muchas de ellas. Y ese proceso no se detiene. A mediados del siglo XX, por ejemplo, se decía que habían en el Perú o se hablaban alrededor de 100 lenguas. Actualmente, algunos consideran que son alrededor de 60. El Instituto Estadístico Peruano del Ministerio de Cultura señala que son solamente 55. La verdad, hay bastante debate y discusión sobre estos temas porque no hay muchos estudios. Pero son alrededor de 60 lenguas, lo cual quiere decir que son muchas las lenguas que han desaparecido. Otros dicen que al inicio de la República, en el Perú se hablaban algo más de 200 lenguas. Entonces, hay la tendencia de que sigan extinguiéndose. Se menciona también que al finalizar el siglo XXI,
Solamente sobrevivirán alrededor de 30 lenguas en el Perú. Entonces, la extinción es una consecuencia prácticamente de este fenómeno llamado multilingüismo también. Antecedentes históricos acá en el país. Se manifestó desde que los antiguos peruanos se hicieron sedentarios y la difícil geografía de nuestro territorio favoreció la incomunicación entre las diferentes comunidades. En 1542, con la llegada de los españoles se hizo más visible la diversidad lingüística de nuestro país. O sea, no es solamente desde la llegada de los conquistadores, sino desde mucho antes. Desde la época de los incas ya había diversidad cultural, como tú seguramente debes saber por tus cursos de historia. El multilingüismo en el Perú. El Perú es un país multilingüe, es decir, un territorio donde se habla muchas lenguas. Además del castellano figuran en nuestro mapa lingüístico alrededor de 60 lenguas vernáculas, especialmente en la región amazónica y en nuestra sierra. Las lenguas aborígenes de la costa lamentablemente han desaparecido desde los primeros momentos de la conquista española. El Quignan, por ejemplo, Mochica, la lengua Sechura, la lengua Tayán, que se ubican en la costa, lamentablemente desaparecieron. Dice que la última en desaparecer fue el Mochica. Se mantuvo vivo todavía muchos hablantes mochicas hasta mediados del siglo XX, donde finalmente terminaron por desaparecer. Pero las lenguas de la selva, por ejemplo, de la sierra, en gran medida todavía están vivas. Muchas de ellas en la actualidad todavía las tenemos. Algunas inclusive atraviesan nuestras fronteras y se van a la región de Colombia, de Brasil, etcétera, ¿no? Entonces es un tema, digamos, muy interesante, como te dije al principio. ¿Por qué el Perú es un país multilingüe y cultural? Porque tiene el aporte de los antepasados de diversos grupos culturales que han llegado a través del tiempo al territorio peruano. Aparte de los antiguos, oriundos habitantes de las serranías, la costa y la selva, fueron llegando habitantes europeos, africanos y asiáticos, especialmente durante la colonia, ¿no? Hasta ahora se conserva, por ejemplo, acá en Lima, en el Perú, el famoso barrio chino. Si tú vas por ahí, muchos de los habitantes de esa zona hablan el chino, hasta tienen un periódico. Entonces hay una colonia china realmente bastante floreciente, que no está formado por pocos individuos, sino que son cientos, hasta miles. Tienen un periódico, ya te he dicho. Hay también colonias de austriacos, de alemanes, que se han asentado también acá en el país, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Por otro lado, el castellano se habla no solo en toda la costa, donde ya no se registran lenguas indígenas. La última de ellas se extinguió hacia la primera mitad de este siglo, ya les manifesté, ¿no? O sea, del siglo pasado en realidad, ¿no? Sino que dada su condición de lengua dominante, se lo encuentra bastante generalizado, especialmente en las ciudades del interior, tanto en la sierra como en la selva, en todas las ciudades, ¿no? Esa gran masa de población en Lima, por ejemplo, chicos, se ve una gran migración de bastantes pobladores que llegan de las provincias, o bien ellos al quedarse tienen sus hijos acá en Lima y ya son personas que tienen troncos que vienen de las provincias, ¿no? De Cajamarca, de Amazonas, de Trujillo, de la Sierra, de la Selva, etcétera, ¿no? Y ahí se ve, como ya vimos lo que se pasaba, los diferentes dialectos, ¿no? Me duele la espalda, de mi espalda, dolor sintiendo estoy pues, me duele de mi pecho su atrás, etcétera, ¿no? Que corresponden a la costa, a la sierra y a la selva. Realidad lingüística en el Perú. Vamos a ver el contexto, cómo se van desenvolviendo los acontecimientos, chicos, para poder ir estudiando. El Perú es un territorio pluricultural donde se desarrollaron distintas lenguas como la mochica, tayán, quignan, quechua, aymara, cacaru, ashaninka, etcétera, ¿no? Hay algunas, como las primeras que ya mencioné, que ya han desaparecido, ¿no es cierto? Pero hay otras como, por ejemplo, el quechua, el aymara, el jacaru, que todavía están vivos. Invasión española en 1532 e imposición del castellano o español. Migración de grupos étnicos extranjeros africanos, chinos, japoneses durante la época de la colonia para servir como criados o esclavos en algunos casos, ¿no? 1880, explotación y exclusión de las comunidades que hablaban lenguas indígenas, sobre todo de la región de la selva. Y luego tenemos oficialización de las lenguas a categoría de idioma por la Constitución de 1993. Ya anteriormente, durante la época de Velasco, se había regularizado el tema de las lenguas o idiomas. Se había establecido que en el Perú ya no solamente el castellano era la única lengua oficial, sino además el quechua y el aymara.
se había dado un paso gigantesco, ¿no? Pero ya en la Constitución 93 se regulariza que todas las lenguas habladas en el Perú son idiomas, en las regiones donde predominan. Obviamente, esa consideración no se cumple al 100%, porque el Estado peruano todavía no tiene la suficiente fuerza como para poder asegurar una educación de calidad en cada una de las lenguas amerindias que hay en las diversas regiones del país. Ni siquiera en las más importantes. Tenemos problemas hasta con el quechua. Imagínense cómo será con las lenguas más pequeñitas. Clasificación de las lenguas. Lenguas habladas en el Perú, tenemos lenguas amerindias originarias de América, se llama amerindias también, o aborígenes. Hay dos grupos, andinas y amazónicas. Ya te expliqué que las lenguas de la costa prácticamente han desaparecido. Las lenguas andinas se conservan dos familias, la familia quechua y la familia aru. De las lenguas amazónicas tenemos 17 familias todavía vivas. Dentro de las lenguas amerindias hay las lenguas extranjeras que ingresaron a partir del siglo XVI con la llegada de los españoles, con el español precisamente, el alemán, el chino, el japonés, el portugués, etc., ¿no? Ese es el panorama actual de la diversidad cultural y lingüística que hay en el Perú en la actualidad, aunque parezca increíble. Muchos de repente no han oído hablar jamás de las lenguas habladas en el Perú, al margen de las más conocidas que son el quechua y el aymara. Algunos, si tienen cierta familiaridad, habrán oído hablar de repente de la guaruna o aguajún o del jíbaro, pero después de otras lenguas pequeñas simplemente nunca hemos tenido contacto ni siquiera en la denominación, ¿no? Vamos a seguir avanzando, chicos. Aquí están justamente las lenguas andinas. Vamos a abrir el cuadro en su totalidad para que lo puedan ver. Como tú puedes notar acá, las lenguas andinas se dividen, como ya dije, en dos familias, la familia quechua y la familia aru. La familia quechua, según los estudios de Alfredo Torero, principalmente se desdobla en una serie de variantes que se dividen por zonas. El quechua norteño, como por ejemplo el quechua de Cajamarca, el quechua de Lambayeque. Algunos pueden decir, por ejemplo, que en su pueblo, en Cajamarca, no se habla quechua, pero en las zonas más apartadas sí debe haber todavía quechua. Quechua sureño, como el quechua chanca, por ejemplo, que corresponde a Ayacucho, Huancavelica, el quechua collao, que se habla en Cusco, en Apurímac, en Puno, en las zonas altas de Arequipa, etcétera, ¿no? El quechua central, que se habla en Ancas, en Huánuco, en Cerro de Pasco, en la zona de Junín. Quechua amazónico, también hay un quechua amazónico, aunque parezca increíble, que se habla en la zona de Pastaza, de Napo, el Tigre, que por cuestiones de migración también, los pobladores de la sierra bajaron hacia la selva y ahí se establecieron en la época sobre todo de la expansión de los españoles. Y la familia aru, que actualmente está conformada por tres lenguas. La lengua aymara, que es la más fuerte, tiene alrededor de 1,5 millones de hablantes solamente en el Perú, pero en Bolivia ese número llega casi a los 4 millones de hablantes. El cauqui, que es una lengua que está en vías de extinción, debe haber alrededor de 11 a 20 hablantes, aunque parezca increíble. Y el jacaru, que sí tiene alrededor de 500 o 600 hablantes. Ambos se hablan en la zona de Tupe, en la provincia de Yauyos, en el departamento de Lima. Fíjense, aquí cito nomás, como dicen ustedes. Tenemos una lengua que está prácticamente en agonía. Departamento donde se hablan lenguas andinas. El aymara, por ejemplo, se habla en Puno, Moquegua, Tacna, Lima. Algunas son la de Madre de Dios. Lima, en realidad, porque es una variante, digamos, de la familia aymara, como es el cauqui, ¿no? El jacaru se habla en Lima, en Tupe, en Yauyos. El cauqui en Lima, en Tupe, en Yauyos también. El quechua se habla en diferentes departamentos: Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna. Podríamos mencionar casi toda la sierra peruana, ¿no? Lambayeque, Anques, Huánuco, Pasco, Junín, Lima. Lima también tiene sierra, no te olvides. Lima no solamente es la ciudad capital, también, ¿no? Otras zonas de Ayacucho, bueno, ahí también está mencionado Ayacucho, que se habla también el quechua, ¿no? Bien. Breve vocabulario comparado del quechua. Aquí hay unos términos, porque como te dije, hay diversas variantes del quechua. Claro que hay algunas palabras que coinciden. Por ejemplo, guarmi en quechua significa mujer,
y mujer significa en Ayacucho, en Ancash, en Junín, en Cajamarca, en todas las zonas donde se habla quechua, ¿no? Pero hay palabras, por ejemplo, que varían. Andar, por ejemplo, purí, pulí, purí nuevamente, ¿no? Vas a disculpar la pronunciación, no la tengo, digamos, muy específica, pero hay algunas variantes, por ejemplo, en el vocabulario, lo cual hace que un quechua hablante, perdón, de Ayacucho no se entienda con uno de Ancash o con uno del Cusco. En realidad, en la práctica son lenguas diversas, cosa que no pasa, por ejemplo, con el español, ¿no? Tú te puedes comunicar tranquilamente con un colombiano, con un argentino, con un cubano. Pueden haber diferencias de vocablos, pero son muy pocas. Y en el fondo sí nos podemos comunicar con cierta fluidez. O acá mismo también, ¿no? Un hablante de la costa puede comunicarse con un hablante de del quechua también, o de la sierra, perdón, ¿no? Que sea hispanohablante. O de la selva, que también sea hispanohablante sin ningún problema. Un trujillano puede hablar con un arequipeño, con un limeño, no hay problemas. Es una sola lengua. Eso no pasa lamentablemente con el quechua, que es una familia lingüística, como ya le dije. Región amazónica, la linda Amazonía. El Perú es un país multilingüe. Se conocen alrededor de 60 lenguas, de las cuales solo en la Amazonía peruana se hablan aproximadamente 40, las cuales se agrupan en 17 familias lingüísticas. Las lenguas más habladas en la selva son el Ashaninka y el Aguaruna o Aguajún. De repente lo vas a escuchar como Aguajún o simplemente como Aguaruna. Es la misma etnia. Lenguas amazónicas. Fíjate la diversidad. Hay 17 familias, ¿no? La familia Aragua con la lengua culina, familia Arahuaca, que tiene la mayor cantidad de lenguas, Ashaninka, Caquinte, Chamicuro, Iñapari, Machiguenga, Nanti, Nonaciguenga, Resígaro, Llanesa, Piro, también se llama Gine. La familia Bora tiene la lengua Bora, la familia Cahuapana, la lengua Chayagüita, la lengua Quevero, la familia Arambut, la lengua Arambut, la familia Huitoto, la lengua Huitoto y Ocaína, la familia Jíbaro, la lengua Achuara, Aguajún, ahí está Aguajún, que es Aguaruna, ya te dije, Wampis, familia Candosi, Candosi Chapra, la familia Muniche, la lengua Muniche, la familia Pano también tiene una diversidad de lenguas, Amahuaca, Capanagua, Casinagua, Conagua, Cacataibo, Matset, Saranagua, Shipibo Conibo, Yaminagua, Llora, familia Peba Yagua, la lengua Yagua, familia Uralina, la lengua Uralina, familia Tacana, la lengua Ceja, familia Ticuna, la lengua Ticuna, familia Tucano, la lengua Orojón Secoya, familia Tupi Guaraní, la lengua Cucama, Cucamilla, Omagua, familia Zápara, la lengua Arabela, Iquito, Taushiro. Hay lenguas como por ejemplo el chamicuro, el iñapari, que están a punto de desaparecer porque tienen, aunque no lo creas, menos de 20 hablantes. Ahora hay familias que tienen solamente una o dos lenguas. Es posible que en el futuro hayan tenido más, solo que lamentablemente muchas de ellas ya han desaparecido. Y ese proceso, como te digo, no se detiene todavía, ¿no? Va a continuar lamentablemente. Algunas lenguas selváticas. Ahí tenemos Amuesca, Ticuna, Síguaro, Jíbaro, Machuguengas, Ashaninka, etcétera, ¿no? Los boras también. Aunque hay un mapa, en color verde se coloca algunas de las lenguas habladas en la selva, ¿no? Acá hay un enlace interesante. Cuando tú estés en casa, cuando tengas calma, búscalo y vas a encontrar un mapa del Perú parecido al que está al costado, donde haciendo clic vas a ver todas las lenguas, que son las 55, creo que reconoce el Ministerio de Cultura, y para conocer un poquito más de cada una de ellas, inclusive con la vocalización de algunas palabras. Es interesante, no hago clic ahora porque voy a interrumpir la exposición, pero ahí te dejo el enlace. Lenguas no amerindias son lenguas extranjeras que ingresaron a partir del siglo XVI. Básicamente son el castellano, español, chino, alemán, italiano, el inglés, etcétera, ¿no? Hay además otras colonias pequeñas que paulatinamente han venido al Perú y se han establecido, quedándose finalmente. Variaciones del castellano. El castellano peruano también tiene una serie de variantes
que se han venido manifestando por la diversidad de las lenguas amerindias de cada región. Hay lo que se llama castellano andino y castellano ribereño o no andino. El castellano andino se puede dividir en andino propiamente dicho, altiplánico, y el del litoral y Andes occidentales sureños. O sea, en el sur, en la zona de Arequipa, por ejemplo, en las partes altas, en la misma ciudad de Arequipa, hay un castellano bastante influenciado por el quechua. Igual también en la zona de Moquegua, de Tacna, en las partes altas sobre todo, ¿no? También hay en la zona del altiplano. Si bien es verdad que en ese sector predomina, digamos, el, el aymara, pero también hay un sector que es todavía quechua hablante, y en el resto del Ande peruano, en el resto de la sierra también, ¿no? Desde Cajamarca, pues, o Amazonas en el norte hasta, podríamos decir, Ayacucho y más allá todavía, se habla todavía el quechua en muchas regiones, ¿no? Luego tenemos el castellano ribereño o no andino, que se habla en el litoral norteño y central, por ejemplo, de Trujillo, de Tumbes, ¿no? Hasta Lima y Ica inclusive, litoral norteño y central dice ahí, y luego en la región amazónica también, en todo lo que viene a ser la selva, ¿no? En las grandes ciudades donde ya se ha impuesto, digamos, el castellano. Esa es la diversidad que tiene el castellano peruano. Nuestro Perú, país multilingüe y pluricultural. Estamos cerca, fíjense, el día 27 de mayo se celebra o se debe conmemorar el Día del Idioma Nativo. Un motivo de repente para reflexionar, ¿no? Hacer un hincapié en lo que debemos hacer para conservar nuestra diversidad cultural. Sentirnos orgullosos de nuestro país por lo que representa y por lo que nos ha dado. Idiomas que dominan el mundo. Esto es interesante. Yo dudé en incluirlo porque también vamos a verlo, creo, la próxima semana en el tema de origen en el español. Si no me equivoco, más adelante vamos a ver ese tema. Pero acá no resistí la tentación porque en todo el planeta se hablan más de 7.000 lenguas. Yo tengo entendido que son algo más de 6.000. Pero bueno, acá dice el dato que encontré en internet. Sin embargo, el 50% de la población domina solo 10 de los idiomas disponibles, conoce cuáles son las más utilizadas. El chino predomina más, tiene más de 1.000 millones de hablantes, ¿no? 1.197 millones aproximadamente. Pero el español todavía está lejos, pero es la segunda. Tiene 470, algunos dicen 480 millones de hablantes. Ha superado hace rato al inglés, que tiene 335 millones de hablantes nada más. Me refiero a hablantes naturales. Después viene la lengua hindi, de la India, 260. Luego el árabe, 242. Después el portugués. Fíjense, increíblemente el portugués, que es una lengua que se habla prácticamente en dos países nada más, y en algunas otras colonias, como son, por ejemplo, Portugal y Brasil. Tiene 203 millones de hablantes. Después tenemos lenguas exóticas como el bengalí, el ruso, el japonés, landa, que se habla en Pakistán, que son las lenguas que predominan, digamos, a nivel mundial. Nuestro español está en la segunda posición. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante también, como te dije, pero es un dato, ¿no? Variantes de la lengua. Ya vimos también la clase pasada, pero por el temario lo vamos a desarrollar. Son los usos distintos de una misma lengua que hacen los hablantes de una misma comunidad lingüística, en función de las circunstancias de tipo geográfico, social o derivadas de la situación en la que se encuentran. La primera, el dialecto, que es una variante geográfica o diatópica. La segunda viene a ser el sociolecto, variante social o diastrática. Tiene los niveles culto, coloquial y vulgar. Algunos le dan otro nombre, estándar, superestándar y subestándar. Y dialectos funcionales o diafásicas, que se dan en el individuo, conforma o contiene el registro formal y el registro informal o coloquial, ¿no? Aquí lo vemos mejor, chicos. Dialecto, variante regional, usos distintivos de la lengua. Sociolecto, registro superestándar, registro estándar y registro subestándar. Subestándar debe decir ahí. Y dialecto se da en la persona, depende de la edad, sexo, ocupación, etcétera, ¿no? Que tiene cada individuo, cada miembro de la comunidad. Variaciones de la lengua, dialecto o variación diatópica, que ya hemos dicho que tiene un carácter regional. Cambia en los aspectos fonéticos, por ejemplo en la pronunciación, Anaí come pescado. Lugares geográficos, ese Trujillo, Lima. Morfológico, cambia, por ejemplo, la estructura, córtame el pelo chiquitico, dicen los amigos venezolanos en Cuba, por ejemplo, en Venezuela. Semántico, cambia el orden de la frase, cambia el significado de la palabra, ¿no? Mona en algunos países significa, pues, muy adornada, muy
muy bella, pero mona en otros países, por ejemplo, significa borrachera. Por ejemplo, en México, camión es vehículo de transporte público, pero acá en el Perú, camión significa transporte de carga. Entonces hay un cambio semántico. También puede haber un cambio sintáctico, por ejemplo, de la Julia a su hija es pues, como se habla, por ejemplo, en la región amazónica, y el lexicológico también, por ejemplo, en el vocabulario, ya no en el significado de las palabras, sino en el vocabulario. Pibe, por ejemplo, se habla en Argentina, chaval en España, chavo en México, niño en el Perú, o chibolo, chiquillo, ¿no? Va cambiando ahí. Sociolecto o variación diastrática, manera de hablar propia de las personas que pertenecen a un mismo grupo social. Sociocultural. Sociocultural básicamente, ¿no? O sea, depende de las regiones para poder hablar de sociolecto. De una manera habla la clase alta, de otra manera la clase baja, o de otra manera la clase media, ¿no? Esos son los que constituyen los niveles: superestándar, estándar y subestándar. Lengua erudita, por ejemplo, lengua literaria en el nivel superestándar, propio de los intelectuales o escritores. Ahí tenemos, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa. Lengua culta, que se habla en la escuela, lengua coloquial en la familia, el nivel estándar. Y el subestándar tenemos lengua popular, que se habla en el pueblo, lengua vulgar en la replana, ¿no? O sea, las personas que no tienen, digamos, demasiada formación cultural, que recurren a las groserías, ¿no es cierto? Eso se llama lengua vulgar. Recuerden que además se puede acceder a un nivel diferente a través de la educación, ¿no? También el hablante se puede degradar si no tiene educación y descuida esos aspectos. Todos tenemos un dialecto y un sociolecto propios, dependiendo de dónde seamos y a qué grupo social pertenezcamos. Y todos utilizamos un registro determinado en cada situación. El registro puede ser formal o coloquial o informal también, ¿no? Dialecto de dónde soy, sociolecto a qué grupo social pertenezco, registro en qué situación o contexto me encuentro. No hablo igual. No habla igual un juez que un portero de la discoteca. No habla igual un canario, un habitante de las Islas Canarias, que un madrileño. Acá en el Perú diríamos, no habla igual pues un trujillano que un limeño, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que viene a ser las diversidades lingüísticas que hay, o las variantes, ¿no?, de la lengua que hay en cada una de las lenguas, valga la redundancia. En todos los grupos humanos se manifiestan los niveles de lengua y se utiliza la norma lingüística como nuestro modelo de comunicación. Todos tratan de acercarse a la norma para que puedan ser entendidos sin ninguna dificultad. Los registros son las variantes lingüísticas que el hablante elige para adaptarse a la situación comunicativa. Son las variables contextuales, sociolingüísticas y de otro tipo que condicionan el modo en que una lengua es usada en un contexto concreto, básicamente formal e informal o coloquial. Y el dialecto es la forma de hablar característica de cada persona. Se manifiesta en el léxico, frases y giros peculiares, así como en variantes de entonación y la pronunciación. Esta forma expresiva se relaciona también en forma directa con la edad, sexo u ocupación de cada persona. Esas son variables que inciden, como ya dijimos, en la forma de expresión de cada una de las personas o miembros de la comunidad. Aquí tenemos un desarrollo ya un poquito más amplio. Digamos, registro formal se utiliza en una situación de formalidad, con personas con las que no tenemos cercanía o familiaridad. ¿Cómo hablaría como una autoridad, por ejemplo? Riqueza de vocabulario, precisión y corrección gramatical, ligado al nivel culto. Registro coloquial se utiliza en una situación de confianza o familiaridad con personas cercanas a nosotros. Léxico repetitivo y uso de muletillas, predominio de oraciones cortas, expresiones informales y frases hechas, pronunciación relajada, uso de pronombre tú en lugar de usted como fórmula de tratamiento. Es el registro que más utilizamos, sea cual sea nuestro nivel sociocultural, porque más estamos con los amigos, con la familia. Entonces, eso es lo que algunos lingüistas consideran como variantes de la lengua. Aquí para tu evaluación te dejo unas 10 preguntitas nada más para no estresarte demasiado. Hay actividades de tu libro, pero por seguridad lo copio acá mismo y me lo envías por favor al correo. Ya vamos a ver más adelante otras maneras de poder revisar la tarea que sea más eficiente, tanto para ustedes también como para quienes hablan. Estas son las preguntas. Las puedes encontrar también en tu libro, lo puedes copiar de acá. Bien, eso sería todo. Aquí te dejo un video que lo puedes revisar. Funciona por si acaso el enlace. Puedes copiarlo. Vamos a... ¿Te das cuenta cómo sí funciona? Bueno, acá dice que no se puede cargar el vínculo porque ahorita estoy sin red. Pero
Sí lo puedes ver. Conmigo será entonces hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, por favor.